Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero, desde Buenos Aires, Argentina. Agradecemos enormemente todos los mensajes que han escrito tanto en los programas anteriores, con Silvio Maresca y con tantos. Así que mil gracias. El programa de hoy lo vamos a tratar un poquito en... Vieron que hay una la operación obviamente de George Soros en esta agenda mundial. Esta agenda mundial está radicada a través de diferentes organizaciones. Una de ellas es la más famosa, que es la Open Society, pero también cómo opera la Open Society, cómo va trabajando, ¿no? Porque sabemos que George Soros está ahí, que financia con abultadas sumas de dólares a diferentes organismos, sectores y también individuos, Y también cómo están enlazados eso también con la inteligencia norteamericana o con la inteligencia de los grandes poderes que son los que a final de cuentas juega George Soros, porque él está atado a ambos lados, no es un advenedizo, es un hombre ya preparado, destinado a toda esta movida que vemos de inmigrantes en Europa, esta nueva movida que se está dando de centroamericanos empujando las fronteras de México para entrar en los Estados Unidos, largo trayecto que caminar y todo, pero tiene que ver con todo esto. Así que lo vamos a tratar en este programa, por lo menos dando algunas primicias, otras no serán novedad, pero sí es la novedad quiénes están detrás. Si quiere colaborar con TLB1 lo puede hacer a través de nuestra página web www.canaltlb1 o YouTube o Facebook. Hay un menú de opciones. Si usted ingresa, pide ese menú de opciones, sea generoso con nuestro canal. Toda la información que generalmente damos es interesante. Muchos la sabrán, porque seguramente trabajan en otros medios, pero bueno, para nosotros conseguir información no es fácil. Así que también los invitamos a ver los cursos de CEPA, Centro de Estudio de Pensamiento Americano. Vean esto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Valiosísimos cursos, de verdad. Vamos a ir abultando más cursos con otras personalidades y otros autodidactas, que son muy valiosos y que aportan mucho de su capacidad para que podamos ayudar a otros a formarse. Ustedes saben que nosotros también tenemos tema de criptomonedas para la gente que no se maneja en otras monedas. Para la gente inteligente, que no se maneja con dinero fiduciario. Exactamente, con ese dinero producido por la Reserva Federal y sus 12 amigos, están las cuasimonedas o estas monedas virtuales, bitcoins, así que bueno, si quiere acerque el celular a la pantalla y ahí esperamos su generosidad con TLB1 y todos los que hacemos, porque más allá de que nosotros insistimos en pedir, quiero comentarles que nuestro interés el año que viene es hacer un noticiero nacional e internacional, así que todo eso sabemos que es un costo enorme, pero creo que vale la pena hacerle frente a todas las noticias estas mundialistas que vemos generalmente en todos los grandes medios y a veces en los medios medianos y chicos. Bueno, nosotros queremos contrarrestar y creo que TLB1 después de 6 años ya tiene espaldas para poder hacerlo, pero siempre contando con su colaboración. Eso es importantísimo. Vamos directo a nuestro invitado. Vamos a hablar de esto de la Open Society con nuestro querido amigo Nicolás Moraz. Nicolás. Juan Manuel, un placer estar nuevamente aquí. Gracias por tenerte. Quiero recordarles que Nicolás Moraz es un pensador autodidacta, conferenciante, conferencista, analista internacional. Fue columnista y es columnista para varios medios, entre ellos trabajó, o por lo menos lo fue, cuando era bueno, supongo, Infobae, La Voz del Interior. Escribe mucho y sale mucho en Hispan TV, en Libertad Digital, varios otros medios también. Se declara anarquista liberal, ¿sigue declarándose anarquista? Por supuesto. Muy bien. Y lo más importante de Nicolás es que es un disidente contra el pensamiento único. Así que eso es importante y, por supuesto, hay que pelear contra esta agenda mundial. Y Nicolás, la Open Society en este caso. La Open Society, Juan Manuel. Es uno de los elementos. Hay mucha información, por supuesto, en YouTube, todo, pero no hay información en la cual
¿Cómo nos tienen chupados a los argentinos? Mire, no hay prácticamente información sólida fuera de medios como este, que bien sabemos son la minoría, o en Hispan TV, o eventualmente en RT de vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. Depende ya cómo sacaron algunos de los que eran valiosos ahí. Depende cómo se levanten, ¿no? El pobre Stulin ahí. Sí, Daniel Stulin no. Sí, lo corrieron. Efectivamente. Entonces uno encuentra muchos blogs, muchos canales de YouTube donde se suele mezclar, digamos, las opiniones, a veces interesantes, sobre Soros, sobre Rockefeller, la Fundación Ford, o los lobbies de Silicon Valley, que están en alza, ¿no? Están en auge. Son dos oligarquías enfrentadas que financian a los mismos grupos, y hay una que va en declive, que es la vieja oligarquía global, y otra que va en alza, que es la tecnológica de Silicon Valley. Y hay una guerra, de hecho, al respecto. Y luego le agregan cuestiones sobre, no sé, los reptilianos, los platós intergalácticos y demás, que en mi opinión apuntan a deslegitimar la información veraz. O sea, hay mucha falsa bandera informativa. Claro. A eso me refiero. Entonces, a veces es muy difícil, por supuesto, cómo no, si estos grupos de poder dominan a la prensa occidental, es muy difícil encontrar información veraz. En este caso les traemos, recontra comprobado, la lista de aliados acá están fiables de la Open Society, o sea, de George Soros, en la Argentina. Ya no estamos hablando de aliados, estamos hablando de operadores. ¿Financiados? Efectivamente, financiados por la Open Society, y en palabras de la Open Society, para promover legislación y nuevos marcos regulatorios, que es lo que más le interesa a la élite mundial, que haya más leyes y menos libertad, y promocionar las ideologías artificiales, positivistas, los nuevos dogmas y religiones de Estado, que solo pueden sostenerse con la coerción estatal, porque parten de bases antinaturales, que van en contra del sentido común y, por supuesto, en contra de la libertad de las personas, que se creen libres. Al fin y al cabo, la Open Society, Soros la bautiza así, en honor a La Sociedad Abierta y sus enemigos, un libro del epistemólogo y disque filósofo político judeo-inglés Karl Popper, que es un referente del pseudoliberalismo, que acabó con los postulados originales del liberalismo. Yo creo que un momento de quiebre en el pensamiento occidental, y esto lo comento porque creo que determina en gran medida lo que sucede después, es cuando el liberalismo abandona los principios justnaturalistas, o sea, la creencia de que nosotros, la convicción de que nosotros tenemos derechos naturales inalienables, inherentes a nuestra condición humana y que existen antes del Estado. Sobre esta teoría se basa, fundamentalmente el movimiento liberal de aquel entonces y los escasos liberales auténticos que quedamos hoy. Y partimos de autores que en algunos casos son deístas, en otros casos no, pero que entienden que desde que uno es un ser humano que tiene autogobierno de su propio cuerpo, tiene el derecho a la vida y el derecho a la libertad y a disponer de su propio cuerpo. Y desde el momento que tenemos inteligencia y lo que nos separa de los animales, la capacidad de modificar el entorno, tenemos derecho a la propiedad. Y desde que tenemos una igual condición de humanos, bueno, la igual libertad o la igualdad jurídica, o luego se llama la igualdad ante la ley, o sea, el igual valor moral de las personas. Claro. Todo esto se va al tacho cuando el positivismo, que para mí es con diferencia la principal causal de la hegemonía contemporánea que hay, los progresistas son herederos indiscutibles de la tradición positivista, que en un principio se asoció, digamos, a lo que podría llamarse derecha. Aquí, bueno, la historiografía progre, Felipe Piña y compañía, hablan de que la generación del 80 es conservadora, la generación del 80 es positivista. Con sus vicios y sus virtudes es profundamente positivista, cientificista, y apunta al Dios progreso, que luego da su nombre a la progresía, a la perversión o la degeneración de las izquierdas. ¿Qué dicen los positivistas? Que los derechos los da el Estado. Los derechos los concede la gracia del Estado. El Estado da los derechos, el Estado decide qué es de quién,
Entonces ya la propiedad no es de quien la hizo, sino de quien el Estado la reconoce. Claro. Y a partir de eso lo único que se puede esperar es el crecimiento exponencial del Estado, que es el monopolio de la violencia, que pasa a influir ya no solo en las cuestiones de recaudación, que era un modelo más honesto antes. O sea, las tiranías que derrocaron, por ejemplo, Mariano Moreno o Thomas Paine, los liberales decimonónicos, eran mucho más sinceras. Usted no puede comerciar con alguien que no sea el imperio, la metrópoli, porque lo matamos. Claro. Porque el rey tiene que recaudar. O sea, había mucho menos hipocresía en ese sentido. A partir del positivismo surge la farsa, basándose en el contrato social de Rousseau, de que el Estado somos todos. El Estado es la élite. El Estado es la élite, el Estado es George Soros. Claro. Y a lo largo de 150 años el positivismo evoluciona, convierte a la ciencia en religión. La ciencia ya no es un ejercicio de revisión constante sobre el conocimiento adquirido y experimentos que se replican y dudas, muchas dudas, porque esa es la esencia epistemológica del método científico, sino que la ciencia pasa a ser la nueva verdad indiscutible. Y la ciencia pasa a ser una institución tutelada, administrada y fomentada por el Estado y por sus socios corporativistas. Claro. Las ciencias, las artes, que bueno, ya había comenzado un proceso con el despotismo ilustrado, las ciencias y las artes pasan a la órbita gubernamental y comienza a construirse el proceso de hegemonía, que uno cuando se entretiene y cuando se educa, cuando asiste al médico y cuando va a la escuela y en el sindicato y en el sistema de la farsa democrática, siempre está obedeciendo a los mismos intereses. Siempre se le está inculcando de manera global, sutil o no tanto, las ideas necesarias para que la masa adormilada sostenga a este sistema opresor. Hay una, disculpame que te vaya interrumpiendo, pero con relación a eso, uno entiende, hay organismos intermedios, llamémoslos sindicatos, que se crean ante una ausencia de, llamémoslo, derechos, aunque son inalienables, los derechos humanos, los derechos del trabajador, etcétera, no deja de existir la ambición del capital, que busca su rédito en, por supuesto, ganar más. Y si el ganar más implica presionar a los de abajo, obviamente su interés va a ser mucho mayor. Por eso, en estas organizaciones o estos órganos intermedios, vos lo ves como un impedimento al desarrollo del hombre y que se le inculca nada más que una especie de casete en la cabeza que tiene que responder a determinadas normas. Y acomate bien es un poquito más arriba. Yo creo que los organismos... Eso, perfecto. A ver, por ejemplo, yo cuando milito contra las universidades, en realidad estoy contra el modelo imperante, contra el academicismo, contra la jerarquización del conocimiento y fundamentalmente contra la toxicidad que implica el monopolio de contenidos. O sea, que baje la directiva de la élite de qué es lo que se tiene que estudiar y qué no. No estoy en contra de la educación superior. Cuando hablo de la corrupción de los sindicatos, que a veces le digo que hasta parecen el mal menor frente a otros mal, pero no importa. Cuando hablo de la corrupción de los sindicatos, no creo que el sindicalismo esté intrínsecamente errado. Yo creo que deben existir sindicatos, como lo creían los liberales de 1830, como Thomas Hodgkin. El punto es que en la sociedad de la tergiversación constante, lo que yo bauticé en mi conferencia la distopía realizada, ¿no? Viviendo la distopía realizada, el sueño totalitario del control absoluto sobre la población que se llevó a cabo gracias al positivismo y fundamentalmente estos últimos 25 años de desarrollo tecnológico, los sindicatos no cumplen la función de defender al trabajador. El Parlamento no representa a los votantes. Los liberales no abogan por la libertad, sino por la esclavitud. Los socialistas no abogan por la igualdad, sino por la opresión y la desigualdad más descarada entre la casta dominante, que adora el discurso progresista y que ha hecho de la izquierda su propio fetiche, en contra de los trabajadores. Por ende, ya nada significa lo que significaba. Es el doble pensar que decía Orwell. Entonces yo me opongo contra la tergiversación sistemática de las cosas. Y en esto, George Soros es un operador paradigmático. George Soros
es el hombre que replica el funcionamiento de la oligarquía estadounidense, de Rockefeller, de los hermanos Koch, de la Fundación Ford, que venían implementando estas prácticas de lobby constante, de lobby absoluto, de lobby que extiende sus tentáculos sobre la academia, sobre la ciencia, sobre la política, poder ejecutivo, poder legislativo, y va estructurando una red de la cual la industria del entretenimiento, sobre la cual ya no se puede escapar, porque es perfecta. Uno se pregunta por qué el discurso único sobre el holocausto, la defensa intrínseca del sionismo, la historiografía falsificada, careciendo de pruebas, es la que prolifera y la que se impone de manera hegemónica. Porque por un lado tenemos a los medios de comunicación y a la academia completamente corruptos, repitiendo el discurso pagado por gente como Rockefeller, los Ford, etc., propios Soros, y en general todos los intereses sionistas, que son diversos y a veces contrapuestos. Y por el otro lado tenemos, y de eso se trata el documental que pronto estrenaremos en Hispan TV, donde aparece el caso TV1 como un ejemplo paradigmático de la censura sionista. Por otro lado tenemos la coerción estatal. ¿Y cómo se llega a la coerción estatal? Teniendo legisladores que antes de obedecer a quien los puso allí, obedecen por supuesto a quien financia sus campañas, obedecen a quien les va a dar trabajo después de que salgan del Estado. O sea, las carreras políticas son básicamente la trayectoria parasitaria de personas que nunca viven de su propio esfuerzo. Y cuando cumplen un ciclo y ya han defraudado de tal manera a la gente o se han quemado de tal modo que no van a poder continuar viviendo del dinero que nos extirpan a todos, porque nada es gratis en la vida, lo pagamos con impuestos, pasan a trabajar en estas compañías, pasan a trabajar en fundaciones que dependen de estas compañías. Así que si quiere podemos pasar a contar algunos nombres y el esquema de la Open Society en Argentina, donde no tiene una sede oficial, pero no la necesita, claro, porque tiene a todas las fundaciones y organizaciones civiles, o sea, ONGs relevantes, respondiendo a los intereses de Soros. Yo te pregunto, ¿el interés de Soros es solamente, por ejemplo, se ha manifestado como hecho a mayor medida, todo este tema del aborto, la ideología de género y por supuesto fomentando la educación sexual, donde nos sorprende que toda la sociedad argentina, o por lo menos muchos de los lugares claves, sean tan permeables? A veces nos sorprende. ¿Cómo es posible que sea permeable una senadora, un senador, ¿no es cierto?, sindicatos, profesores, ¿no es cierto?, diferentes ámbitos de la educación argentina, como médicos, como, ¿no es cierto? Uno dice, pero si esto no estaba incorporado dentro de lo que era la cultura nuestra, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿es la Open Society de Soros solamente tiende a ese punto, o la inmigración masiva que hacen en Europa, o esto que están financiando a los Estados Unidos o a México, estas movilizaciones que también se pueden llegar a dar acá o se pueden llegar a dar en cualquier país, porque en realidad su intención es el caos? ¿Cuál es el objeto de Soros, puntualmente? El objetivo Por lo menos los. Sí, lo que yo le estoy diciendo es que Soros replica la operativa que llevaban adelante ya los Rockefeller, los Koch y la Fundación Ford, y todavía lo hacen, dentro de los Estados Unidos, y la internacionaliza. O sea, ese esquema, el interés de Soros es el poder global. O sea, Soros ha apostado históricamente como especulador financiero formado en la JP Morgan, que es básicamente el banco de inversión de los Rockefeller. Apostó sus propias inversiones con Quantum Investment, que es su propio fondo de inversión, y ahora Soros Fund, que compró Netflix, por cierto, compró un paquete accionario, el paquete accionario mayoritario de Netflix. Apunta a establecer un gobierno mundial. O sea, por eso subraya la promoción de legislación y nuevos marcos regulatorios que deben replicarse en todo el mundo. Y para promover el gobierno mundial, que es el interés máximo de los tiranos, o sea, esa supuesta utopía de estar todos sin fronteras, el mismo modelo, el mismo tal. Sí. Yo soy un liberal, detesto las fronteras, pero las fronteras a veces son contrapeso para la voracidad de los tiranos. Y eso es lo que quieren eliminar. Esta gente no quiere abrir fronteras para que haya libertad y mutua colaboración entre los pueblos, algo que sucedería simplemente si se replegaran estos obsesivos legisladores que quieren regularlo todo. No. Ellos lo que quieren es que haya un solo gobierno,
o por lo menos una ley que valga en todas partes, porque a partir de la ley lucran. Entonces Soros apunta a cualquier tipo de medida que debilite, primero, la libertad de un pueblo, su soberanía, y que lo inserte en el esquema mundial que beneficia sus intereses. La inmigración en Europa, o la inmigración hacia los Estados Unidos, cumple cierta función de disgregación social. No hay un interés, creo yo, como algunos señalan, económico en mano de obra barata, porque ni Soros, ni Rockefeller, ni ninguno de estos oligarcas, salvo los Koch, son industriales, o sea, no necesitan mano de obra barata. Todo lo contrario, y ahí es donde surge la esencia de la ideología de género, necesitan reducir a la población, sin importar la raza, lo cual tradicionalmente se hizo a través de guerras imperialistas salvajes, y ahora se hace a través, por ejemplo, del incentivo permanente, estatal y privado, al feminacismo, al lobby LGBT, al aborto incluso, etc. Rockefeller dice en un discurso de 1997 que urge fomentar la ecología, o sea, el catastrofismo de que el mundo se acaba, no porque las industrias contaminen desastrosamente, o sí, al caso, sino porque somos muchos. El feminismo, que ya en 1960 sirvió para convertir a las mujeres en consumidoras, que hoy controlan el 65% de los gastos de consumo a nivel mundial, y el lobby LGBT. Usted observa que a partir de 1992, ¿qué quiero decir con el lobby LGBT? Yo lo he dicho en este programa, lo vuelvo a decir. Yo estoy a favor de la igualdad de derechos de los homosexuales, de su libertad plena. No considero que un homosexual sea un enfermo, ni menos o mejor persona o peor persona que nadie. El lobby LGBT es algo muy diferente. El lobby LGBT es lo que estamos viendo hoy que sucede de manera sistemática, que es la incidencia de la homosexualidad, la bisexualidad y los 37 géneros que quieren imponer, que no existen, porque géneros hay 2, busquen un diccionario, porque género es lo mismo que sexo, pero no importa. Esta opción de multitud de géneros tal que todo menos la heterosexualidad, promoverla de manera institucional. Eso es la ideología de género. La ideología de género solo puede solventarse con la fuerza del Estado. O sea, yo no tengo el menor interés en impedir que una persona que nació hombre se disfrace de mujer y que sienta que es mujer y que tenga sexo con hombres. Me es completamente indiferente y moriría defendiendo su derecho a hacerlo. Ahora, para que a mí o a usted nos obliguen a decir que esa persona es mujer, solo se puede recurrir a la coerción estatal, a la fuerza, a la violencia inquisitorial del Estado. Y es allí donde Soros entra. Soros busca legisladores que promuevan medidas antidiscriminación, que en realidad son restricciones hacia la libertad de expresión. Y de eso se tratan las redes de Open Society. En el caso de la ideología de género, hay muchos otros casos. Soros, por ejemplo, dice que es un promotor del libre comercio. Nada más lejos de la realidad. Soros lo que quiere es que haya, como básicamente los Koch y las organizaciones pseudoliberales que financian los hermanos Koch, que son industriales estadounidenses. Por ejemplo, en Argentina hay más institutos pseudoliberales que pseudoliberales o que liberales. O sea, hay más fundaciones que personas. Cada elemento, yo los conozco a todos, tiene 4 fundaciones distintas, están todos en los consejos administrativos, académicos. La realidad es que no inciden para nada en la opinión pública, que supuestamente es su misión, pero que hacen lobby, por ejemplo, para que haya tratados de libre comercio que son la antítesis del libre comercio. Un tratado de libre comercio significa que yo voy a privilegiar, quitándole ciertos aranceles, el comercio con cierto país, casualmente Estados Unidos, que es lo normal, o la Unión Europea o ese tipo de potencias, en detrimento del comercio con otros países, que va a sufrir de la restricción arancelaria. Y esto se funda en la supuesta reciprocidad de yo te quito los aranceles y me quitas los aranceles, pero la realidad es que siempre han apuntado a una cuestión muy impráctica, que es comerciar con potencias ultramarinas, o sea, del otro lado del océano a 15.000 kilómetros, y no comerciar con no comerciar con el resto del mundo. Entonces, de la restricción comercial surgen las grandes fortunas. No podrían existir los intereses que usted dice del capital concentrado, no podrían llevarse a cabo si hubiera un verdadero libre mercado. ¿Por qué? ¿Cómo se consolida una gran fortuna si no es con el privilegio estatal?
no puede consolidarse. Para que existan fortunas de miles de millones de dólares, oligopolios, monopolios, per se tiene que haber una intervención estatal. Adam Smith, cuando hablaba de los fallos de mercado, erraba porque perdía la noción de cómo las regulaciones o los impuestos inciden para que se produzca el monopolio. Cosa que los liberales posteriormente descubrieron, desde Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat. ¿Qué significa esto? Si yo quiero acumular fortuna, tengo que tener un mercado cautivo. Tengo que tener gente que se vea obligada a recurrir a mi producto o a mi servicio. Porque si no surge la competencia. Cuando hay un nicho muy rentable, es cuando surge la competencia. Si yo soy el dueño de la única panadería del barrio o de la ciudad, obviamente que puedo fijar los precios que se me antojen y tener márgenes de ganancia altísimos. Pero ¿cuánto puede durar hasta que aparezca otra panadería? O 2, o 3, o 6. O sea, el mercado es un mecanismo verdaderamente democrático. Y las restricciones al mercado son los que producen los monopolios y oligopolios. A través de impuestos que sirven como una barrera de acceso para los que emprenden, porque el que emprende tiene el mínimo de capital. Al ponerle impuestos o numerosas regulaciones inútiles, que es la especialidad de este tipo de lobbies, que proliferen la regulación argentina, hay algo así como 70.000 leyes regulatorias. Es algo total, es un desvarío. ¿Para qué? Están hechas para que la gente no pueda cumplir la normativa y llegado el caso los barran del mapa o ni siquiera puedan abrir las puertas de un negocio. Y es ahí donde está el envilecimiento del capitalismo. Restringiendo la competencia a través de impuestos, o de la competencia externa a través de aranceles. Cuando yo pongo aranceles, estoy obligando a la gente a que compre un auto que podría venderse, que podría adquirir por 180.000 pesos a 400. Y con eso no estoy generando mayor riqueza para la nación, todo lo contrario. Porque si esa persona pudiese adquirir el auto a mitad de precio, con el resto del capital ahorraría para abrir un negocio, ahorraría para comprar una casa, invertiría en otras cosas, gastaría, o sea, la sociedad sería doblemente rica porque la persona tendría su auto y tendría ese capital también, que al fin y al cabo va a volver al mercado, va a producir un circuito virtuoso, va a generar trabajo, lo que fuere. El caso es que el proteccionismo a través de los aranceles empobrece, las regulaciones empobrecen, los impuestos empobrecen, las patentes, que es la máxima degeneración que existe y el mayor contrasentido de quienes hablan de progreso. La propiedad intelectual es antitética de la propiedad privada. La propiedad privada, lo explico muy fácilmente, la propiedad privada surge del homestead, de la apropiación original, del hombre que encuentra un pedazo de tierra inhóspito y de algún modo lo mejora y cultiva. Surge con la agricultura, surge con la humanidad, con el paso desde las instancias cavernarias a la civilización. Y a partir de ahí con el libre intercambio, con el trabajo, con la libre asociación. La propiedad intelectual implica apropiarse no de algo material que obliga a trabajar, no. La propiedad intelectual implica apropiarse de conocimientos universales que se adquirieron gratuitamente. Porque yo para fabricar una silla, o sea, tengo que saber un mínimo de matemática y nadie me cobró a mí por adquirir ese conocimiento. Y un mínimo de carpintería que nadie me cobró por adquirir ese conocimiento. Pero esa combinación específica de ponerle 4 patas a un asiento, un respaldo y hacer una silla, yo la patento. Y empiezo a cobrarle a los demás que quieran fabricar sillas. Es usura, es estafa, es un contrasentido. Los liberales auténticos nos hemos opuesto históricamente a la propiedad intelectual y es una fundamental restricción al progreso. Fíjese por qué China prospera. Para llevarle un ejemplo concreto, ¿por qué China prosperó enormemente? No solo porque tiene gran cantidad de mano de obra y recursos naturales, que es cierto, pero fundamentalmente porque se pasó por sálvese a la parte las leyes de propiedad intelectual internacionales que proliferó gente como Soros, para blindar a la élite estadounidense, británica, a los que llegaron primero. Sin ese mecanismo imperial, sin ese mecanismo estatista, regulatorio, intervencionista, no pueden existir las grandes fortunas. Ya lo decía Thomas Hodgkin, el libre mercado auténtico lo único que conduce es a desconcentrar la riqueza porque es en beneficio de la gente que compra y en perjuicio del que pretende amarrocar, acumular desmedida y avariciosamente. Bueno, es lo que también si llegan y tienen casi el monopolio del mercado, en cuanto surge alguien le hacen un dumping.
entonces lo quiebran. Es decir, hay hasta propias regulaciones y cosas que obviamente se benefician para hacerlo. Eso lo hizo Macri Es trabajando increíble, con el los Estado. bancos, los rescates a los bancos. ¿Quién rescata al pobre supermercadista, al pobre Bueno, el hombre que le cerró el banco al del taller se mecánico? le quedó con la plata Exactamente. en la cuenta. O cosas. ¿Quién defiende a los bancos, empresario, a la gente que pequeño. pagó por una hipoteca y después le quitan la casa y sigue con la deuda? Nadie. Pero los bancos, cuando quiebran, se los rescata. Y se los rescata emitiendo dinero fiduciario, que es otra especialidad de estos lobbies. Que el dinero ya no tenga valor concreto. La moneda tiene que ser universalmente valorada, escasa y constante. Tiene que reunir esos 3 requisitos para ser moneda. El dinero fiduciario que existe de 1973, cuando se abandona el patrón oro y queda a merced de los bancos centrales, la emisión de dinero, no es moneda, es basura. Es dinero fiat, dinero fiduciario, llámelo como quiere, pero no es moneda. O sea, no es moneda. No está basada en ningún patrón, nada que lo sustente. Efectivamente, porque sino que es una creación a merced de idílica. los políticos, Claro. y se respalda a su vez en deuda. Claro. O sea, cuando hablan de confianza están hablando de deuda. Exacto. O sea, ahora en la Argentina estamos viviendo el conflicto, las tasas de interés, etc. Pero Argentina no es el único país que tiene inflación. Hay algo que nadie dice, y el dólar se evaluó 400% en estos 40 años. O sea, es brutal la devaluación del dólar. O sea, todas las monedas están respaldadas en el dólar. O sea, la moneda que supuestamente no tiene inflación es absolutamente inflacionaria. Y eso conduce al encarecimiento de todo. Y el encarecimiento de todo es lo que hace, en gran medida, que el mundo necesite cada vez menos gente. Que Soros necesite cada vez menos gente. En eso trabaja. Vamos a ir a un pequeño corte porque dejamos a todo el mundo con la intriga. Sí, por ¿no? supuesto. Y esto A fue propósito. una presentación muy clara de un liberal anarquista. Pero ahora vamos a ir sobre la Open Society. ¿Quiénes son los muñecos argentinos que están financiados, bancados y que después seguramente nos vas a decir, no sé si cuánto ganan, pero cuánta plata tira Soros acá? Y por qué, si él tira plata, por qué está la nación, el Estado argentino poniendo plata en la misma bolsa? Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Nicolás Moraz. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, seguimos aquí en Contracara con Nicolás Moraz y solamente eran 2 preguntitas picando antes de revelar esta lista, ¿no es cierto? Quería preguntarte si Soros se tiene un número. Hay un número barajado ahí en medio en el aire, pero me parece que Soros no creo que ponga toda la de él, ¿no? Pondrá una parte. Se especializa Pero en hace manejar que la dinero de pongan otros. otros, ¿no? Eso es un fondo de inversión. Eso. Él decide dónde va el dinero de los inversores. El suyo lo arriesga en muy pocas ocasiones. Eso. Bueno, ¿tenés idea del número que han puesto en Argentina o que ponen? Mire, hay estimativos, no se puede aseverar una cifra objetiva, pero para que se dé una idea, Soros financia desde un sitio que se llama Cosecha Roja, que deben mirar 4 personas y que abajo tiene Open Society Foundation, un sitio comunista. Entren, cosecharroja.com y miren Open Society, hasta Perfiles Infobae, Claro. que dieron la cobertura, o sea, ustedes vieron la cobertura mediática. O sea, La Nación y Página 12 unidos, un solo corazón, porque se apruebe la ley del aborto, efectivamente. Así que
Sí, son millones de dólares. Hay una estimación que habla en el torno a 65, 70 millones de dólares en campañas promocionales y eso se calcula con los costos de los anuncios de la campaña de aborto legal, seguro y gratuito que hasta figuraron en la contratapa de New York Times. A mí no me sorprendería en absoluto. Para que se den cuenta, ajustado por inflación, pues la cifra original era en torno a 10 a 15 mil millones de dólares, pero ajustado por inflación, Soros en 1992 quiebra al Banco de Inglaterra en un intento de que Inglaterra abandone... ¡Inglaterra! O sea, esta gente no tiene fidelidad absolutamente a nadie. Abandone la libra esterlina y ese sería el puntapié para el euro, que finalmente se llevó adelante. Es un instrumento que Soros promocionó de todas las maneras posibles, la moneda única europea, y aunque Inglaterra no abandonó la libra esterlina, sí quebró el Banco de Inglaterra y le forzó una devaluación millonaria. Soros puso 15 mil millones de dólares de ese momento, que actualmente ajustados por inflación son prácticamente 40 mil millones de dólares actuales. Así que 60, 70 millones de dólares para la Argentina no le van a faltar. Bueno, pero después logró que pusiera el propio Estado, porque después tenemos el ministro Rubinstein de Salud, el presidente mismo de la República, ¿no es cierto? Y todos los organismos alrededor que son los que financian estas pequeñas, digamos, institutos nacionales, organismos nacionales, como el INADI y tantos otros, que es plata nuestra. En el ejercicio de la especulación y del lobby convergen dos cuestiones: la ambición de poder de los políticos y la avaricia capitalista de los inversores como Soros. Siempre ganan más los inversores porque perduran en el tiempo. Soros es el inventor de Obama, por ejemplo. O sea, Obama no existía. Soros vio potencial en ese muchacho de Harvard, con un papá negro desconocido, dijo, bueno, este es mío, este muchacho ficha para mí, este va a llevar adelante los planes que quiero. Y uno lo ve, bueno, perfecto, ¿qué ve? Obama, el surgimiento de la legislación feminazi más agresiva de los Estados Unidos, todo el discurso de la tolerancia, de la inclusión, de las minorías, y 700 bombas por día en el último año de su mandato. O sea, para Soros fue fantástico. O sea, Soros nunca va a estar en contra del intervencionismo estadounidense. Soros mandó mails, y eso lo demostraron las filtraciones de Wikileaks que perjudicaron a Hillary Clinton, le mandó mails a Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado de Estados Unidos, diciéndole a quién tenía que poner de ministro en Georgia o en Armenia, a qué partido Estados Unidos tenía que financiar. Entonces, esta clase supranacional que componen los oligarcas como Soros tiene mucho más poder que los políticos vernáculos y disponen de los recursos del Estado, o sea, de los que nos extirpan a nosotros. Soros hace lo que hace con nuestro dinero, no con el suyo. Sin duda. Bueno, y por supuesto todo el andamiaje que lo acompaña y que seguramente forma parte. Vamos directo a... Creo que hay categorías. Sí. Ustedes saben que la Open Society tiene varias categorías, ¿no? Categoría 1, categoría 2, categoría 3, y de ahí se basa entre lo que son políticos importantes, o comunicadores, o medios, o organizaciones, en fin. Después la va catalogando de acuerdo, ¿no? Efectivamente. Especialmente, ¿cómo se llama? Universitarios, docentes o académicos. Que forman parte también de todo este historial. Desde que se filtró la lista de aliados de la Open Society en el Parlamento Europeo, que componían desde Pablo Iglesias, o sea, los comunistas, los conservadores, y alguna que otra sorpresa de los partidos, entre comillas, de derecha, que están plagados de sionistas, la Open Society pasó a tener una calificación interna a través del Open Society Institute. Efectivamente. Claro. Que es un organismo interno que, con la excusa de tener un diálogo académico, de formular legislaciones sugeridas, entre comillas, contacta a todas las personas que necesita el lobby de Soros en general, la Open Society en general, genera esos contactos, entabla ese vínculo y permite dominar la política del país al que apunten. Vamos a leer la filtración en exclusiva de la lista de líderes fiables para la Open Society en Argentina, LR1, Leadership Rank 1. Primera categoría, los más influyentes. Las personas que consideran determinantes para moldear la política argentina. Bueno, LR1 Reference, o sea, los referentes comprometidos, lo voy a traducir,
con los valores de la inclusión y el progreso social que promueve la OPF, que no tiene sede oficial en Argentina ni la necesita, como les decía, en Argentina, y que colaboran promoviendo legislación y nuevos marcos regulatorios. Federal Government, gobierno, el poder ejecutivo. Adolfo Rubinstein, ministro de Salud, médico epidemiólogo, larga trayectoria académica, antiguo miembro del CONICET, con PhD en Harvard University, recientemente incorporado a la política, perfil técnico. Ellos aclaran, por lo menos en lo que concierne a los miembros del Poder Ejecutivo, si tienen un perfil técnico o un perfil político. El perfil técnico básicamente sirve, como el caso del ministro Barañado, para decir, bueno, si esta persona nos sirve, lo vamos a incorporar en el próximo gobierno, o en otra área, o lo que fuere. Sergio Bergman, ministro de Ambiente. Esta lista es del viernes 2 de marzo del año 2018. O sea, era cuando todavía los ministerios no habían sido descendidos a secretaría. O sea, si hay algo de información desactualizada es porque esta lista pertenece a ese momento, que es justamente cuando comienza el furor por la legalización del aborto. Sergio Bergman, ministro de Ambiente, rabino, fuertemente comprometido con los principios de la sociedad abierta, perfil político, fuertes conexiones con Israel. Patricia Bullrich, nuestra querida amiga, ¿cómo podría faltar? Sí. Ministra de Seguridad, politóloga, amplia experiencia legislativa, es la líder del cuarto partido, que es parte de la coalición de gobierno, Unión por la Libertad, es miembro de la Internacional Liberal, tiene un perfil político y fuertes conexiones con el NDI-US, que significa el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos. Esto cuando en abril redacté el informe sobre la adquisición de Pegasus, el espionaje masivo, aclaré todos los vínculos internacionales de Bullrich, que son la Fundación Naumann, que es su conexión con la élite alemana, el Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales, que es el think tank de política exterior del Partido Demócrata y es el principal organismo belicista esencial del military complex estadounidense, y por supuesto la DAI y demás agentes vernáculos del sionismo. Y acá ponen que tiene fuertes conexiones con el NDIU, el German FDP, que es el partido liberal alemán que está detrás de la Naumann, e Israel. Lo que yo dije, y por supuesto todos salían a negar en su momento, Soros lo sabía perfectamente. Francisco Cabrera, ministro de Producción, empresario, un hombre cercano al presidente, antiguo líder de la Fundación Pensar, think tank del Pro Party, perfil político, fuertes conexiones con la banca internacional. Pablo Belluto, ministro de Cultura, periodista y editor, antiguo ejecutivo de Penguin Random House, que se está quedando con todas las editoriales del planeta. O sea, el otro día conversaba con un hombre del sector, me dijo que prácticamente todas las editoriales que uno ve en la Argentina, las tradicionales Plaza y Janés, Seix Barral, etc., Anagrama, están todas en propiedad de Penguin Random House, que es un monopolio mundial, gracias a las patentes, por ejemplo. Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos, cientista político, preside el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos, que es una organización internacional creada por Soros, antiguo presidente de la DAIA y fuertemente comprometido con los principios de la sociedad abierta. Gustavo Lopetegui, quien era vicejefe de gabinete, hombre cercano al presidente. Hernán Lombardi, director del sistema. Fíjese cómo buscan a las personas estratégicamente. Director del Sistema Federal de Medios Públicos, domina un amplio aparato de medios gubernamentales. Y además aclaran sobre Hernán Lombardi que hay polémicas sobre discriminación, pues supuestamente en algún momento este hombre lo acusaron de antisemita y Soros le perdona la vida, pero hasta ahí. O sea, es un tipo que hay que revisarlo, que es de cuidado. Bueno, no es una bruja. Puede cambiar. Pero no se puede convertir en una bruja, en un Bergman, en un... No, bueno, lo conocen algunos ya. Claudio Pressman, presidente del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación. Fabiana Túñez, la censora, la persona que en su momento como miembro del gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires censuró el documental Borrando a Papá. Actual presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, activista feminista, perfil técnico, no sé qué perfil técnico porque ni profesión tiene, por lo menos profesión conocida, además de activista feminista. Fuertes conexiones con la ONU. Silviana Giudici, presidente del ENACOM, que es radical la señora, el ente que regula los medios privados. Fíjese cómo apuntan INADI, ENACOM, Sistema Federal de Medios, el control de la prensa,
Instituto Nacional de la Mujer, o sea, tienen muy en claro dónde apuntan, obviamente. Sin duda. Laura Alonso, directora de la Oficina de Anticorrupción, politóloga, mujer cercana al presidente, audita la causa del Panama Papers. Entonces, más interesante aún, el destape de los Panama Papers lo hizo una organización de periodistas independientes, estamos a full con el doble pensar, de Soros. Uno entra a la Organización de Periodistas Internacional que destapó el caso de Panama Papers y va a encontrar el logo de la Open Society al pie de página. Mira. ¿Para qué lo hizo Soros? Para poder extorsionar a quien no se arrodillara ante él. La banca de Panamá, un conocido sistema financiero offshore que se funda en la confianza que tienen que tener sus clientes, que tienen dinero negro ahí, que es un asunto sumamente sensible, fue vulnerada por Soros, que dio la orden y puso el dinero suficiente para que entreguen la información confidencial de las personas a las que le interesaba comprometer para dominar. Soros no solo compra, sino que también extorsiona. Claro. No en vano nuestro señor presidente Claro. se reunió con él. Como Cristina. Cristina Todos. recibió a Soros en Nueva York en su momento. María Cristina Álvarez Rodríguez, diputada del Frente para la Victoria. Gabriela Cerruti, vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, importante figura de la oposición, fuerte presencia en medios. Leopoldo Moró, y acá le ponen todo un speech, se ve que Moró es de la vieja guardia de aliados de Soros, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, vicepresidente de la Comisión de Inspección, Organismos y Inteligencia, de Actividades de Inteligencia, originalmente un radical de izquierda, que fue antiguamente presidente de la Cámara de Diputados y también fue senador y jefe de campaña legislativa de Cristina Fernández de Kirchner. Victoria Donda, con una diputada con fuerte actividad en género, minorías y antidiscriminación. Romina del Pla, del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda está íntegramente al servicio de Soros, lo cual es obvio. Quien financia la Cuarta Internacional, Soros y Rockefeller. Martín Lustó, diputado de Evolución Radical, fuerte actividad legislativa en materia de educación y anticorrupción. Antiguo embajador en Estados Unidos, habría que preguntarse por qué. Cuando fue el rival del PRO en la ciudad de Buenos Aires, se lo eligieron como embajador en los Estados Unidos. Carla Carrizo, también de Evolución, secretaria de la Comisión de Legislación General, que es la más importante, tiene a la presidenta, al vicepresidente, a la secretaria. Cecilia Moró, que es de Masista, por más que es pariente de Leopoldo, que es la vicepresidenta de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, comisión que tienen a todos los directivos fichados en su favor también. Pasamos al Senado, la Cámara Baja, con Silvia Alejandra Martínez, background diputada de Radical, presidente de la Comisión de Familia, Mujer e Infancia. Silvana Lospenato, recuerden, ¿no? Recuerden los nombres de los grandes promotores del aborto, acá están todos los firmantes. Las 4 diputadas firmantes del proyecto están en la grilla de Soros. Silvana Lospenato, diputada del PRO, fuerte actividad legislativa en materia de género y antidiscriminación. Daniel Lipovetsky, preside la Comisión de Legislación General. Fernando Iglesias, secretario de la Comisión de Educación, fuerte actividad legislativa en control institucional, democracia y educación, fuerte presencia en medios. Brenda Austin, una de las firmantes del proyecto abortista, vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Daniel Filmus, y acá empezamos con los muchachos del Frente para la Victoria, el presidente de la Comisión de Cultura, o sea, ellos tienen al ministro de Cultura y al presidente de la Comisión Legislativa de Cultura, antiguo ministro de Educación de Cristina Kirchner, una figura importante de la oposición al actual gobierno. Aparte fue presidente de Flaxo durante años. Sí, por supuesto. Que influenció todos los planes de estudio de todas las universidades. Y eterno candidato a jefe de gobierno porteño. Bueno. Miguel Ángel Pichetto, y acá ya pasamos al Senado, y acá podemos entender quizás la derrota del abortismo en el Senado. Parece que la estrategia de Open Society, que posiblemente no tenía una estructura tan fuerte en la Argentina como otros países, prueba de ello es que no tenemos sede formal, en el apuro apostaron a los jefes de bloque. Nosotros con los jefes de bloque estamos. Yo ya decía en el programa donde conversamos sobre el tema del aborto, qué sorprendente es que las cúpulas de todos los partidos, del Frente Renovador, del Kirchnerismo, del PJ con Pichetto, de Cambiemos,
vayan en una dirección unívoca y quieran forzar a los legisladores a votar en esa dirección, aunque no haya, digamos, uniformidad de concepto. Claro. Esta es la explicación. Miguel Ángel Pichetto, senador con larga experiencia, jefe del grupo del PJ, líder de la oposición en el Senado, abogado pragmático, diálogo fluido con los gobernadores, fuerte presencia en medios y ponen, por supuesto, el mandato, a ver si esta gente renueva, no renueva, la ayudamos en la campaña o nos olvidamos de ellos. Humberto Schiavoni, senador, presidente del Partido PRO a nivel nacional. Luis Petkov Naidenov, el jefe del grupo de senadores de Cambiemos. Y María Magdalena Odarda, senadora, progresista, la pobre zurda que está ahí sola en el Senado. Parla Sur, que no sirve para absolutamente nada, pero no podían faltar. Jorge Tayana, parlamentario del Mercosur, Frente para la Victoria, antiguo canciller de Néstor Kirchner. Lilia Puig de Stubrin, que es parlamentaria de Cambiemos, y Gabriel Mariotto, quien fuera vicegobernador de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Después tienen, esto es muy interesante, líderes partidarios fuera del Parlamento Federal. O sea, gente que estuvo en el Congreso y ya no está. Y que presione para adentro, tal vez. Sergio Massa, este es un perfil sumamente interesante, tomen nota para el año que viene. Líder del Frente Renovador, Nueva Argentina, candidato presidencial en 2015, tercer lugar. Antiguo jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, fuertes vínculos con el gobierno federal y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, posible presidente en el año 2019. Miriam Bregman, líder famosa diputada que no quiere cantar el himno, ¿no? Líder del PTS-FIT, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, abogada, activista por los derechos humanos, referente en materia de género, comunista. Se da cuenta que es como, bueno, vamos sumando un puntito, además es comunista, es perfecto. Margarita Stolbizer, líder del partido GEN, antigua senadora, abogada. Líderes ejecutivos de medios de comunicación, tienen 2. Esta es la lista, acuérdense, LR1, los más influyentes. Tienen 4 categorías más. No, probablemente tengan unos 1.000, 2.000 colaboradores, pero bueno. Jorge Fontevecchia, el hombre que yo me estaba preguntando por qué inauguró algo tan impopular, ridículo y absurdo como un observatorio de género en su propio diario. O sea, una señora a la que le paga para denostar cualquier sesgo posible de machismo patriarcal en las noticias de su propio grupo de medios. Jorge Fontevecchia, propietario del grupo Perfil, Diario Perfil, Revista Noticias, Revista Fortuna, próximamente Net TV. Y teniendo en cuenta que para tener una licencia de televisión hay que recurrir a la señora Giudici y al señor Lombardi en menor medida, están todos en la misma lista, ya podemos ir entendiendo por qué Perfil tiene su propio canal de televisión. Y Daniel Haddad, mi amigo Haddad, por supuesto, el propietario de Infobae, antiguo periodista, antiguo magnate de radio y televisión, fuertes vínculos con los Estados Unidos e Israel, lo dice Soros. Y finalmente, el último apartado, Executive Leaders of Civil Society Outside the RACI. ¿Qué es la RACI? Un fabuloso invento de Soros. La RACI es una red de organizaciones civiles de la Argentina, de ONGs, donde, por ejemplo, están Un Techo para Mi País, la Fundación Avina, todas las organizaciones que usted se imagine que tratan sobre diversas cuestiones, que le permite a través de esta federación recibir fondos y directivas de la Open Society. Y estos son quienes están, o sea, con quienes la Open Society trata por fuera de la RACI. La primera línea de dirigentes adeptos a Soros, que pueden ser miembros de la RACI, como es el caso que ahora vamos a ver a continuación, pero tienen el diálogo directo, aparte, les asignan otra importancia. Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, periodista, antiguo director del Liberal, o sea, progresista, periódico Página 12, activista por los derechos humanos. Ariel Cohen-Sabán, recuerdo que esto es del 2 de marzo, presidente de la DAIA. Todavía no había acosado a Esmeralda Mitre. Sí, todavía no había acosado. Empresario, fuertes vínculos con Israel. Mariela Belsky, presidente de Amnistía Internacional Argentina. Estela de Carlotto, presidente de la ONG Abuelas de Plaza de Mayo. Natalia Machaín, directora ejecutiva de Greenpeace Argentina, abogada y antropóloga. Florencia Abate, la organizadora de Ni Una Menos.
O sea, si alguien se pregunta cómo No lo surgió de un entendemos. momento a otro, Ni ni una una menos. Y Adalberto Rodríguez Giavarini, presidente de la CARI, Comisión Argentina de Relaciones Internacionales. Bueno, acá cortamos la lista de diputados y seguimos con lo que usted diga. La verdad es que muchos nombres ya no suenan porque los hemos visto en medios de comunicación y obviamente todo esto entre los medios, Clarín, Nación, etcétera, los que son canales de televisión, los que son medios gráficos, se han cansado de darle micrófono y metros de gráfica para fomentar todo lo que era el tema del aborto, etcétera, y todas las legislaciones en realidad que estamos viendo, o sea que nada nos sorprende. La verdad que hemos tenido muchos nombres, nos resuenan, no sabíamos bien con profundidad, no sabíamos que todos estos eran efectivamente pagos. Empleados de Soros. Claro, que respondían a diferentes temáticas, pero evidentemente tienen todo el ambiente chupado. No llegamos a analizar, que esperamos tenerlo en breve, todas las organizaciones, mencionaste ni una menos, algunas que otras. Es muy interesante. Habría que agarrar todo el bagaje porque el tilinguismo argentino en general no tiene la menor idea de a quién responde cuál y actúa, ¿no es cierto?, de buena fe. Ni una menos, porque están matando a la mujer, el femicidio y toda esta historia. Matando a las mujeres. Que pareciera una cosa loca y sin embargo hoy en día las mujeres tienen un poder increíble. 9 de cada 10 víctimas de homicidio en la Argentina, lo voy a repetir hasta cansarme, porque fue el primero que se tomó la molestia de averiguarlo y de publicarlo, aunque después muchos lo repliquen. 9 de cada 10 víctimas de homicidio en la Argentina son hombres. La víctima promedio de homicidio en la Argentina es un hombre de 31 años que vive en el conurbano bonaerense. Terrible. 97-98% de los presos en la Argentina son hombres, a lo cual una ocurrente socióloga feminazi, que dicta cátedra en la ONU, me contestó en un debate, porque el hombre está culturalmente configurado para ser violento. Esto me remite a una cuestión. Cuando yo digo que el feminismo es efectivamente el equivalente de género al racismo, no solo estoy en lo cierto desde el punto de vista filosófico, porque implica juzgar a las personas por características innatas y atribuirle condiciones de potencial criminalidad o de violencia o lo que fuere por ser hombres, sino que la práctica es exactamente idéntica a la que implementaba el Ku Klux Klan para linchar negros. Si alguien leyó la famosa novela Matando a un ruiseñor, ¿sobre qué trata? Un caso de los miles que hubo, y está perfectamente documentado, del pobre negro al que lo acusan de haber violado a una mujer blanca sin ninguna prueba y lo terminan condenando a muerte, porque era la práctica habitual. O sea, la falsa denuncia, lo comenté que recuerdo en el programa anterior que hicimos sobre el tema feminismo, sí. La falsa denuncia está retratada en la mitología griega, Fedra. O sea, la falsa denuncia de violación, de acoso sexual, etc., al ser un instrumento tan peligroso, tan difícil de demostrar, es un arma arrojadiza contra cualquier disidente del poder de turno. Ya nos puede dar fe Julian Assange, el héroe, quizá el único héroe de este tiempo, que reveló los asesinatos masivos a civiles en la guerra de Irak, las conexiones con Soros, básicamente el Deep State, todo lo que funciona oculto, digamos, en la élite mundial, en el gobierno de los Estados Unidos, que vive hace 7 años recluido en la Embajada de Ecuador. ¿Por qué? ¿Por su actividad como periodista y como investigador? No, por una falsa denuncia de violencia de género que le hicieron en Suecia, que es la vanguardia, como todas las distopías socialistas nórdicas de toda esta basura, para meterlo preso y una vez preso e inmovilizado, poder extraditarlo a Estados Unidos, porque los europeos, presos de toda falsedad y de la máxima hipocresía que siempre los ha caracterizado, no pueden meter periodistas presos, pero por supuesto pueden meterlos si le hacen una falsa denuncia de violencia de género. Así trataron de neutralizar a Assange, que por cierto está a punto de ser extraditado por la embajada ecuatoriana, hoy al servicio de los intereses sionistas y estadounidenses, así que sería muy interesante ver qué podemos hacer o qué tipo de manifestación de ahí todavía hay mucha de repudio contra los entreguistas ecuatorianos. Totalmente, ya de ahí debe venir, todavía falta mucha información. Nicolás, se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo, muy valioso. Una última cosa. Sí. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Creo yo, A ver. un movimiento civil de resistencia, porque es lo único que puede funcionar. No importa
Si usted es liberal, si usted es nacionalista, si usted es anarquista, si usted es un marxista heterodoxo que le parece que el feminismo que lo es una enajenación para enfrentar a la sociedad entre sí y blindar a los opresores. O si no tiene ninguna ideología, si es un indignado, un desinteresado de la política. En tanto y en cuanto a usted le interese seguir siendo libre, tiene que boicotear a este movimiento castrador, puritano, inquisitorial y liberticida. Yo llamo oficialmente, y me hago cargo de mis palabras, a combatir en todos los ámbitos a la secta feminazi y al lobby que la precede. Como Lisístrata, la leyenda griega que rezaba sobre las mujeres que hicieron una huelga de sexo para forzar a los hombres a dejar de matarse en guerras, algo bastante idílico también, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No hablen, no colaboren, no trabajen, no vendan, no hagan nada con las feministas. Bueno, no declaremos una huelga pacífica. No se acuesten con feministas, no le vendan a feministas, no traten con feministas, no escuchen a feministas, no hablen con feministas. Conviértanlas en seres invisibles. Y ese va a ser un primer paso para que tomen conciencia de que la mayoría somos nosotros, no ellos. Nosotros somos la mayoría y nosotros tenemos el derecho a liberarnos de este yugo opresor. Bueno, de hecho, el proyecto Segunda República siempre llama a la resistencia, ¿no? Somos el baluarte en ese aspecto, donde creemos que sí, hay que resistir sin duda y hay que ponerse a todo esto. De todas formas. Decía un proverbio persa. Como sea. La mentira es la fe de los incautos, la consagración de los malvados y el desprestigio de los sabios. Exacto. Hay que combatir a la mentira en todos sus ámbitos. Hay que investigar y hay que contestar, pero cuando hagan oídos sordos, cuando nos censuren y nos persigan, siempre nos queda el derecho a rebelarnos. Si no lo ejercemos, seremos aplastados definitivamente. Si lo implementamos, cambiaremos la historia. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a usted, Juan Manuel. Y estaremos en contacto, por supuesto, muy valiosa la información. Y desde ya, mil gracias. Un placer, como siempre. Ahora, te espero un minutito. Vamos a mi pantalla. Si esperás 2 minutos, yo termino un poquito lo que hemos hablado acá. Primero, por supuesto, agradecerle la visita de Nicolás y brevemente voy a decir que efectivamente todos los que hemos movido el tema Provida, hemos trabajado en el tema de Provida, hemos visto, los legisladores se ha hecho con organizaciones, no digo scratches ni nada, sino tranquilos, diciendo qué era lo que estaba pasando. Este canal, se llama Toda la Verdad Primero, lo hemos fomentado mucho el tema de la vida y hemos delatado abiertamente quienes estaban trabajando. Sin duda, este trabajo que nos trae Nicolás, obviamente de la Open Society misma, quienes tienen contratados, quiénes son los personajes, quiénes son los que cobran, ¿no? Todos estos personajes que están en la política, que los van a seguir votando y que en realidad no trabajan para la Argentina, obviamente están todos financiados por afuera. En este gobierno, y no quiero llegar al presidente de la República, pero no dudaría que el presidente de la República esté también financiado directa o indirectamente, o beneficiándose directa o indirectamente de toda esta inmundicia que se está dando, particularmente de George Soros. Nosotros entendemos que tienen todos los sectores claves chupados, ¿no? Los han captado. Y los han captado a muchos organismos de los cuales estamos viendo permanentemente publicidades, etcétera. ¿Qué deberíamos hacer los argentinos? Bueno, ya primero tomar cuenta, estos son así. Todo esto es una información que está, ¿no es cierto? Pero ya ahora está certificada. Esa información es así. Ahora, vamos a seguirle dando de comer a los mismos tipos que están destruyendo nuestro futuro, nuestros hijos, la familia, el destino de la patria, el destino de la Argentina, que nos endeudan y que entramos en esta crisis social de la cual solamente ellos se están beneficiando. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Nicolás habla de llamar a la resistencia. Creo que a través del proyecto Segunda República estos temas los hemos hablado muchas veces y evidentemente hay mucha gente que está despertando. Bueno, lo que nosotros tenemos que ayudar es a despertar. Y que el despertar no significa, me di cuenta. El despertar es tomar una acción, no quedarse en el letargo. Despertar es decir, ¿qué hago al respecto? ¿No? ¿Con quién me sumo? ¿Qué es lo que tengo que, qué debo hacer? Bueno, esa es la responsabilidad de cada uno. Porque la patria es de todos, este país es de todos nosotros. Más allá de todo lo que sabemos que quieren y estos poderosos que manejan y que son realmente poderosos porque financian todo esto, solamente financian.
Quiere decir que si se contrarrestara con voluntad argentina en decir hasta acá llegaste y no pasa más, seguramente no lo harían y no tendrían cabida. Entonces todo, más allá de que la culpa es del chancho, también es la culpa mayor es de quién le da de comer. Y acá es lo que estamos haciendo, que nosotros mismos, con la pasividad o con la ignorancia o con no me quiero meter, somos responsables de que todo esto continúe. Así que solamente depende de nosotros. Le agradecemos a Nicolás, piénselo, movamos, activemos, la Argentina es de todos, debemos defenderla y es la única forma que podemos hacer es involucrándonos. De otra forma nos llevan puesto. Los espero en otro Contracara, aquí por TLB1, toda la hora primero. Chao. Gracias.